Buenos días, me presento. Soy la licenciada Susana Melgarejo, profesora de Fundamentos de Enfermería de primer año. Bueno, vamos a explicar a mis alumnos cómo se realizan los controles de signos vitales. Ahora presentaremos los elementos que se deben poseer para realizar los controles de signos vitales. Tensiómetro, estetoscopio, termómetro, que puede ser un termómetro digital, termómetro de mercurio, alcohol gel, que debe estar siempre para realizar el lavado de manos en seco, alcohol al 70%, torundas de algodón y guantes, siempre un descartador. Rápidamente, el personal de enfermería se presenta para proceder a atender al paciente. Buen día, señora García. Soy la enfermera de turno. Le voy a tomar los signos vitales. ¿Sabes cómo no? Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es higiene de manos con alcohol gel, utilizando la técnica de los 5 pasos. Es también importante, antes de iniciar el procedimiento, haber revisado la historia clínica del paciente para saber los parámetros normales que maneja dicho paciente. Bueno, ahora vamos a explicar, antes de proceder a realizar la toma de temperatura, les quiero mostrar los distintos tipos de termómetro. Este es el termómetro de mercurio. Recordemos que siempre antes de la utilización con el paciente debemos tomar una torunda de algodón embebida en alcohol y procedemos a limpiar el bulbo. Una vez que se utilizó el termómetro, hay que colocarlo sobre una riñonera o un lugar específico para luego ser desinfectado. Con respecto al termómetro digital, el termómetro digital igual procedimiento, se desinfecta, se le coloca al paciente en el hueco axilar y se controla. Nunca tomarlo del bulbo, porque va a modificar la temperatura, ¿verdad? Igual procedimiento, lo colocamos en una riñonera o en un lugar para luego ser desinfectado. Bien, ahora tenemos el termómetro láser. Este termómetro es muy utilizado ya que no tiene conexión con la persona, no toca. Entonces le voy a mostrar, tiene sus partes donde se puede evidenciar la temperatura y lo prendemos de este lado. Le voy a hacer una demostración. Una vez que puede ser utilizado en cualquier área del cuerpo. Ahí verificamos, gracias, verificamos cuánto es la temperatura del paciente. Y volvemos a apagar. Para tomar la temperatura, tenemos que tomar una torunda de algodón con alcohol y desinfectar el bulbo del termómetro. Luego, con otra torunda o con una toalla de papel, secamos las axilas del paciente. Luego descartamos. Colocamos el termómetro en el hueco axilar del paciente y lo colocamos los brazos mirando al hombro contrario. Mientras esperamos que el termómetro tome la temperatura, vamos a controlar el pulso. Mientras esperamos que el termómetro tome la temperatura,
vamos a controlar el pulso del paciente en el brazo derecho. Para controlar el pulso tenemos que ubicar la arteria radial. El control del pulso se realiza con estos 3 dedos. Observemos el índice, el medio y el anular, porque el dedo pulgar sabemos que tiene latido propio. Este procedimiento durante 60 segundos vamos a controlar todas las características del pulso. El valor normal en un adulto es de 60 a 80 latidos por minuto. Si es más latido por minuto, más de 80, el paciente presenta una taquicardia. Si tiene menos de 60 latidos por minuto, es una bradicardia. El ritmo es el intervalo entre un latido y el otro, que tienen que ser regulares. También observamos el volumen. El volumen es la fuerza o la amplitud de cada latido que se percibe con los dedos. Se puede percibir normalmente, en cuyo caso es un pulso normal o saltón, o bien tenemos el pulso débil, que es otra característica. También evaluamos la simetría, es decir, que los latidos entre uno y otro, las ondas deben ser iguales entre sí, en cuyo caso, si son desiguales, es un pulso asimétrico. Una vez que se ha retirado el termómetro, se controla la temperatura que tiene el paciente, siempre tomando del lado opuesto al bulbo, que se encuentra registrado en grados centígrados. Ahí lo observamos. Seguidamente, vamos a controlar la respiración. Control respiratorio. Es muy importante realizarlo sin que el paciente se dé cuenta, ya que si el paciente sabe que se le está controlando la respiración, se puede modificar la misma. Lo podemos realizar con nuestra mano sobre el pecho del paciente, disimulando tomar el pulso o observando al paciente, observando los movimientos de inspiración y expiración durante 1 minuto. Para contar debo utilizar solo una, o sea, no la inspiración y la expiración, sino una de las dos. En este caso, la inspiración, cuando se eleva el tórax del paciente e ir evaluando la cantidad de ciclos respiratorios en 1 minuto. En el adulto normal son 12 a 20 respiraciones por minuto. Si es más de 20, el paciente presenta taquipnea, y si es menos de 12, presenta bradipnea. Vamos a observar también el ritmo, se refiere a la regularidad de los movimientos respiratorios. También observar la profundidad o la amplitud. La inspiración es un fenómeno activo, por eso es que dura un poco más que la expiración, que es un fenómeno pasivo. Bueno, como primera medida, recordemos que antes de iniciar la toma de tensión arterial, debemos colocar el manguito aproximadamente a 2,5 centímetros del pliegue del codo. Bien, siempre hay que ver que las tubuladuras estén separadas para que no haya interferencia. Tener siempre a mano un reloj con minutero para poder controlar, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener a mano para ver bien los números. Bien, primera, yo insuflo, comienzo a insuflar el manguito y controlo con mis 3 dedos
la arteria radial, ¿sí? Voy percibiendo el pulso y voy soltando suavemente, suavemente. Al sentir el primer latido, o sea que es el sistólico, que es el primer latido cardíaco, que es cuando el corazón se contrae. El primer latido, 120. Muy bien. Una vez que yo sé, ahora lo desinflo totalmente. Una vez que ya tengo como parámetro que el primer latido de mi paciente es 120, voy a aumentarle 3 para proceder luego a controlarle realmente la tensión arterial. O sea, yo parto de la base que este paciente tiene como sístole, como primer latido cardíaco, 120. Para poder realizar la toma de tensión arterial, coloco sobre la arteria humeral o braquial, nunca debajo del manguito, y recién procedo a tomarle la tensión arterial. Sabiendo que era 120, le agrego 3 más, o sea, insuflo hasta 150. ¿Correcto? Bien. Comienzo a insuflar el manguito hasta 150. Posteriormente voy descendiendo lentamente . Perfecto. Es decir, el primer sonido que sentí del paciente es 120 y el último es 60. Es decir, que la presión sistólica de mi paciente es 120 y la diastólica 60. Este paciente es normotenso, es decir, que su tensión arterial es normal. Tensión arterial. Hay que utilizar el tensiómetro. Tiene sus partes. Tiene la pera de insuflación, las válvulas, el esfigmomanómetro y vamos a ubicar el manguito. El manguito de compresión, para comenzar a tomar la presión debemos colocarlo a 2,5 centímetros aproximadamente por encima del pliegue del codo. Vamos a colocar las conexiones sobre la arteria humeral o braquial. Ajustamos bien el manguito y para iniciar la técnica, lo primero que vamos a determinar es el nivel de insuflación. Vamos a buscar la arteria humeral o braquial y sobre el mismo colocamos, para tener una mejor precisión de la tensión arterial, la campana del estetoscopio. Tiene que estar por fuera del manguito. Entonces vamos cerrando nuestra válvula y vamos a insuflar. Aproximadamente a 150 milímetros de mercurio. Luego abrimos lentamente el manguito y el primer sonido que escuchamos es la presión sistólica. Continuamos desinflando el manguito y el último sonido es la presión diastólica. Finalmente desinflamos totalmente el manguito y retiramos el tensiómetro. Es importante que una vez terminado el procedimiento, procedamos a lavarnos las manos con la técnica correcta y anotar en el libro, en la hoja de enfermería u hoja de evoluciones de registro.
Vamos a observar la forma en que se anota la frecuencia cardíaca. Se puede anotar 70 latidos por minuto, LPM, o la 70 y de esa forma una X y una apóstrofe. La temperatura es por grados centígrados, la frecuencia respiratoria, también podemos colocar una X y una apóstrofe, que vendría a ser 18 por minuto. La tensión arterial, ahí observamos que dice 120, 60 milímetros de mercurio. Gracias.